Seguimos en una nueva franja informativa en contexto global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Israel continúa bombardeando Líbano durante las horas de la madrugada. Los ataques aéreos golpean Beirut y según fuentes israelíes citadas por el medio de comunicación estadounidense Axios, la ofensiva tenía como objetivo a Hashem Safiedini, posible heredero del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Y en otro ataque sobre un campo de refugiados en Cisjordania ocupada, Israel dijo haber asesinado a un alto mando de Hamas y quien sería el jefe de la red del grupo islamista en la ciudad de Tulkarem. La ofensiva dejó al menos 18 personas muertas. Joe Biden continúa visitando los territorios devastados por el huracán Helene. El presidente estadounidense visitó hoy Florida y Georgia, dos de los más golpeados, y prometió un paquete de ayuda inmediata para los damnificados. La cifra de muertos ya llegó a 200. Vamos a empezar en Líbano, donde a esta hora continúan los ataques de Israel en Beirut, los cuales tendrían como objetivo a quien es considerado el reemplazo del asesinado líder de Hezbollah. Así lo afirmó el medio de comunicación Axios, citando fuentes israelíes. Se trataría de Hashem Safiedini, un alto funcionario del grupo chiita, aunque no ha habido ninguna declaración oficial que lo confirme. Otro asalto israelí se reportó en el perímetro exterior del aeropuerto internacional de Beirut. De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, 37 personas han perdido la vida durante las últimas 24 horas. Por tierra, mar y aire. Decenas de países evacúan a sus ciudadanos contra el reloj y ante unos bombardeos que golpean con fuerza el centro de la capital, Beirut. Nadie está a salvo. España ha evacuado a 500 nacionales, mandando 2 aviones. Grecia, por su parte, ha evacuado a al menos 50 chipriotas y griegos. Mi hijo ya está en el extranjero, estábamos atrapados. No había otra forma de salir porque los aviones de Oriente Medio están llenos y el vuelo más temprano que se puede conseguir es dentro de 10 días. Turquía, con el puerto de Mersin a pocos kilómetros del Líbano, hacía lo propio desde el puerto de Trípoli, un ferry que no discriminaba entre nacionalidades. Todos los vuelos fueron cancelados. No podía reservar un vuelo, no podía salir del Líbano en absoluto. Así que no quise esperar para intentar encontrar otro vuelo a través de la embajada o algo así. Solo quería irme inmediatamente. Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, China, Japón, Indonesia o Australia. La lista es larga para unos ciudadanos que el sonido de la artillería les parecía ajeno. Para otros, la huida ya es conocida. De la guerra van a otra guerra. El gobierno sirio cifra en al menos 170.000 los que buscan refugio en Damasco, la mayoría sirios. Dejé mi ciudad en Siria, Raqqa, porque no quería vivir en esas terribles circunstancias, ya que allí había una guerra. Así que nos fuimos al Líbano y trabajé en el país desde 2016 hasta este año. Pero cuando la situación empeoró, nos vimos obligados a marcharnos rápidamente y ni siquiera podíamos llevar comida con nosotros. Aunque con menos virulencia, Siria recibe las esquirlas del conflicto. Una comunidad internacional volcada en salvar a sus ciudadanos, porque las bombas no discriminan entre nacionalidades ni entienden de pasaportes, aunque unos lo tendrán más fácil que otros. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, Israel dijo haber asesinado a un alto comandante de Hamas durante un ataque en un campo de refugiados que dejó 18 personas muertas. Se trataría del jefe de la red del grupo islamista en la ciudad de Tulkarem. La Autoridad Nacional Palestina condenó el ataque argumentando que no traerá seguridad ni estabilidad para la región. La ofensiva se da en medio de las redadas casi diarias que se llevan a cabo en este territorio palestino y que, según Israel, tienen como objetivo a combatientes islamistas. Y en la Franja de Gaza, desde el inicio de la ofensiva israelí, se ha hablado poco de los miles de gazatíes desaparecidos. Según el Servicio Civil de Emergencia del enclave, serían más de 10.000 las personas con paradero desconocido. Pese a la guerra, sus familiares esperan poder encontrarlos o por lo menos identificarlos en las fosas comunes. Maxime Pluvine tiene los detalles. Fotos en mano siguen buscando en medio del conflicto. Son varios miles de gazatíes los que han desaparecido desde el inicio de la guerra en Gaza. Muchos podrían estar enterrados en fosas comunes. Sin embargo, sus familiares se aferran a la esperanza de poder encontrarlos.
Me dije a mí mismo que podría encontrarlo arrojado en algún lugar y martirizado, o tal vez fue a zonas peligrosas. Pobre joven. También fui a los hospitales, tal vez lo encontrarían herido, pero tampoco lo encontré. Siempre voy a los sanatorios, pero nunca le he encontrado. Yo vine a ver si mi hijo, que desapareció el 2 de febrero, estaba. Lo hice después de oír en las noticias que los israelíes habían devuelto cuerpos, así que vine a ver. El Servicio Civil de Emergencias es el encargado de encontrar a los desaparecidos bajo los escombros. El organismo afirma que se le ha notificado la desaparición de unas 10.000 personas en Gaza. La Cruz Roja confirma esta cifra aparte de las llamadas recibidas. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha recibido más de 9.000 llamadas telefónicas de familias a través de su línea directa, su línea dedicada a ayudar a los afectados por este conflicto. De esta cifra, la Cruz Roja se puso en contacto con más de 8.000 familias para recabar más información que ayudará a la Cruz Roja a aportar datos sobre el paradero de sus seres queridos desaparecidos. Esto incluye a los que fueron detenidos en la Franja de Gaza por las fuerzas de Israel. Según el derecho internacional humanitario, las personas fallecidas durante un conflicto armado deben ser tratadas con dignidad y ser atendidas adecuadamente. Tras el paso del huracán Helene en Estados Unidos, el presidente Joe Biden informó que el gobierno federal entregará paquetes de ayuda a las regiones afectadas. Cientos de casas e infraestructuras de servicios públicos como redes de energía o agua potable fueron dañadas y las autoridades trabajan a contrarreloj para restablecer los servicios mientras realizan las tareas de limpieza. Martín Gripo nos detalla. Joe Biden promete ayuda para las víctimas de Helene. El huracán que azotó regiones del Atlántico dejó centenares de muertos en Estados Unidos y pérdidas millonarias por daños a infraestructuras. Las autoridades han desplegado equipos para realizar los trabajos de limpieza y también intentan restablecer servicios básicos como el agua corriente, mientras el presidente realizó una recorrida por Georgia, una de las zonas afectadas. Ayer aprobé la solicitud del gobernador Kemp para que el gobierno federal cubra el 100% del costo de la remoción de escombros y el 100% de las medidas de protección de emergencia durante 3 meses. Estamos haciendo lo mismo para Florida y también para Carolina del Norte. Centenares de familias intentan recuperarse luego de perderlo todo. El hogar de esta familia ha quedado gravemente dañado luego de que un río cercano desbordó. Ahora están esperando el dinero de su seguro para poder recuperar la casa. Entró agua a la casa, aproximadamente 1 metro, por lo que toda la planta baja quedó inundada durante aproximadamente un día. Y la planta alta recibió entre 2 y 3 pies de agua durante varias horas. El río desbordó su nivel cerca de mi entrada y sumergió mi auto. Especialistas climáticos estiman que este tipo de fenómenos aumentarán con el correr de los años, como consecuencia del cambio climático. Para graficar la situación, la Agencia de Protección Ambiental dijo que desde 1900 las precipitaciones en Estados Unidos han aumentado junto con las temperaturas, mientras que las lluvias y las nevadas son cada vez más intensas. En otras noticias de Estados Unidos, 3 ex policías fueron declarados culpables de delitos relacionados con el caso del joven Tyre Nichols, quien falleció en 2023 tras recibir una paliza de los uniformados. Sin embargo, la culpabilidad se halló en los cargos menores como manipulación de testigos en relación con el encubrimiento de la golpiza y fueron absueltos de los cargos más graves como violación de los derechos civiles, por lo que los antiguos oficiales podrían haber recibido cadena perpetua. Sin embargo, todavía tienen pendiente un posible juicio por asesinato en el Tribunal Estatal de Tennessee. En México, la costa sur del país se ha visto afectada por inundaciones provocadas ante la llegada de la depresión tropical 11E. En la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca, las calles se vieron convertidas en ríos y las casas quedaron bajo el agua, mientras los residentes locales fueron enviados a refugios. El alcalde local dispuso los colegios y universidades para albergar a 1.500 personas y también se desplegó a la Guardia Nacional y el Ejército para ayudar en las labores de rescate. Se espera que 11E toque tierra esta noche o a primera hora de este viernes, mientras se mantiene la advertencia de tormenta tropical en toda la costa.
Vamos ahora hasta Francia porque tal y como lo había solicitado el Ministerio Público, la Corte Especial de París condenó a cadena perpetua a Peter Cherif, el islamista francés que habría sido clave en los atentados contra Charlie Hebdo y un supermercado judío en 2015. Aunque no había pruebas concretas en su contra, la Corte consideró que Cherif no ignoraba los planes de los autores de estos ataques. Nuestra periodista Erika Olavarría con el informe. La Corte Especial de París acaba de condenar a cadena perpetua con una obligación de pena de al menos 22 años a Peter Cherif, islamista francés de 42 años, por asociación ilícita terrorista y por secuestro en banda organizada. Recordemos que Cherif es considerada la piedra angular que faltaba en los atentados en contra de Charlie Hebdo y el supermercado judío de la Puerta de Vincennes, que dejaron 12 muertos en París en enero del año 2015. Se considera que Peter Cherif es la persona que puso en contacto a Cherif Kouachi, uno de los autores de los ataques de París, con la organización Al-Qaeda en la península arábica, que es la que le habría encomendado los ataques en contra de la capital francesa. Cherif era un conocido islamista francés a partir de los años 2000. Los conocían los servicios de inteligencia, tanto franceses como americanos. De hecho, estuvo preso en una cárcel estadounidense en Irak, pero siempre logró huir hasta que en el año 2018 finalmente la policía lo detuvo. Sin embargo, era demasiado tarde para integrarlo en el juicio por los atentados de enero del 2015 que ya tuvo lugar, así que hace 3 semanas está siendo juzgado en un único proceso en que él era el único acusado y en el que hoy es condenado a cadena perpetua. Ayer, en sus alegatos, el Ministerio Público dijo que Peter Cherif es un islamista integral, pues entre el año 2011 y 2018 estuvo en Yemen, justamente en Al-Qaeda, en la península arábica, y pasó por todos los puestos. Y dijo también que era la piedra angular de los atentados en contra de Charlie Hebdo. Justamente en este veredicto lo que ha retenido la Corte es que él es la persona, la piedra angular que puso en contacto a Cherif Kouachi con Al-Qaeda y que por lo mismo no podía ignorar los objetivos que tenía su amigo de realizar esos ataques aquí en la capital francesa. Reino Unido anunció el jueves que cederá la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio en un acuerdo por el que mantendrá el control de la estratégica base militar de Diego García que comparte con Estados Unidos. Más detalles en el siguiente informe. Tras décadas de presión internacional, Reino Unido devuelve a Mauricio el control de las Islas Chagos. Una victoria simbólica saludada por el primer ministro del país como prueba de que las naciones más pequeñas pueden obtener justicia. Algunos pensaban que era imposible porque un país pequeño como el nuestro nunca podría presentar su caso contra potencias tan grandes. Situado en el centro del Océano Índico, el archipiélago de Chagos formaba parte de Mauricio cuando era colonia británica. En 1965, Reino Unido decidió separar los dos territorios para construir una base militar en la isla más grande de las Chagos, Diego García. La base fue arrendada a Estados Unidos y se utilizó en varios conflictos, incluidas las guerras de Irak y Afganistán. En el centro del acuerdo del jueves, Mauricio acepta que Reino Unido mantenga el control de Diego García en un futuro previsible. Una medida aplaudida por Joe Biden, que dijo que la base seguía desempeñando un papel vital en la seguridad nacional y mundial, pero que por ahora impedirá el regreso de los chagosianos a la isla. Diego García formed part of us. Diego García forma parte de nosotros. No veo por qué no podemos ir nosotros también a Diego García. A principios de los 70, Reino Unido expulsó a más de 1.500 chagosianos de sus hogares. Muchos han pedido desde entonces una serie de demandas legales de indemnización y ahora esperan volver. En una declaración conjunta, los gobiernos británico y mauriciano afirmaron el jueves que se esforzarían por corregir los errores del pasado y apoyar el bienestar de los chagosianos. Y así finalizamos esta franja informativa en Contexto Global por France 24, pero no se desconecten porque ya viene Laura Garzón con un nuevo episodio de Ventana a Europa. Quédense con nosotros.